¿Por qué sufrimos? Todos a lo largo de la historia nos hemos hecho esta pregunta. Algunos incluso dicen que esta es la causa principal porque muchas personas no son cristianos. No pueden entender por qué un Dios bueno y amoroso permitirá el sufrimiento. El sufrimiento es un gran misterio de que deja a muchas personas perplejas. Incluso para un cristiano el sufrimiento sigue siendo un misterio. Entonces, ¿por qué sufrimos? Muchos teólogos y filósofos han dedicado mucho tiempo a responder a esta pregunta. Aunque la Biblia no responde por qué Dios permitió el sufrimiento, nos da la esperanza y el significado del sufrimiento. La Biblia no se esconde de la realidad del sufrimiento. Es un tema en cada página y historia. En una de sus cartas más personales, el apóstol Pablo defiende el tema del sufrimiento. Los falsos profetas y los superapóstoles acusaban a Pablo de no ser cristiano ni apóstol. Una de las acusaciones contra Pablo era que su sufrimiento era una señal de que no era cristiano. Ellos le estaban diciendo a la iglesia de Corintios que el sufrimiento no es una señal de ser cristiano. Al defender su ministerio y el evangelio, Pablo le dijo a la iglesia de Corintios que el sufrimiento era parte de la experiencia cristiana. Pablo les recordaba que el sufrimiento era parte de la experiencia cristiana porque era parte de la experiencia de Cristo. Cristo sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo. Pablo señala esto cuando le dice al versículo 5, capítulo 1 de este mismo libro, porque así como los sufrimientos de Cristo son nosotros en abundancia. Es decir, Pablo estaba mostrando que nuestra unión con Cristo también significa que sufrimos como Cristo. Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios del significado de su unión con Cristo. Estar unidos a Cristo significa que compartimos todas las cosas que Cristo experimentó. Así como Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Y así como Cristo sufrió, nosotros también vamos a sufrir. El sufrimiento es parte de la experiencia cristiana porque el sufrimiento fue parte de la experiencia de Cristo. Jesús dijo en Juan 13:16, es verdad los digo, que un siervo no es mayor que su Señor. Así como Cristo sufrió, nosotros también sufriremos. Y Pablo escribe esta carta para animarnos que su sufrimiento no es en vano. Su sufrimiento produce algo más significado de lo que están experimentando ahora. Por eso Pablo comienza el versículo 16 con la frase, no desfallecemos. Y Pablo, si tú notas, en el capítulo usa esa misma frase en versículo 1. Pablo dice esto porque se sentía alertado por la dirección que está tomando su sufrimiento. Pablo reconoció quién es. Pablo conocía su ministerio y qué llamado ha sido llamado. Pablo fue llamado a sufrir. Como siervo de Cristo, Pablo sabía que su vida será una vida de sufrimientos. Si tú estudias la vida de Pablo, sabes que nadie a partir de Cristo sufrió más. Pablo recibió palazos, rechazo y mordidas de serpiente. Pablo lo recibió todo, pero nunca perdió la esperanza. Pablo, a pesar de todo esto, mantuvo su gozo en el Señor. Pero la vida de Pablo no es única. También nosotros estamos llamados a sufrir. Si nos dice en el libro de Hechos, capítulo 14, 22, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entramos al reino de Dios. Una cosa que me encanta de Pablo, que usó su sufrimiento para gloriarse en Cristo. Él vio su sufrimiento como una forma de conocer a Cristo. Sufrió para poder conocer el poder de Cristo. Y Pablo escribe esta carta para enseñar a la iglesia en toda la historia
de los siglos el poder de Cristo en el sufrimiento. Pero también, Pedro también habló de sufrimiento. Él dice a la iglesia que no debemos estar sorprendidos por el sufrimiento como algo extraño nos estaba pasando. No me voy a sentar aquí y decir que el sufrimiento será más fácil después de este sermón, ni espero que de repente salgan de acá con ganas de sufrir. Pero lo que quiero mostrarles es que su sufrimiento tiene significado, que su sufrimiento no es en vano. Pablo entendió esto, el propósito de su sufrimiento. Dado que esta unión con Cristo, ahora compartí la vida de Cristo. Dijo en Gálatas 2:20, ya no soy yo el que vivo, sino Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Pablo entendió que compartir la vida de Cristo significaba que también compartía el sufrimiento de Cristo, lo cual menciona en el capítulo 1, versículo 5 que acabo de leer. Esta no solo significa que compartimos sus bendiciones, sino compartimos sus sufrimientos. Cristo no sufrió para que nosotros no sufrimos. Pedro dijo que Cristo sufrió dejándonos un ejemplo. La pregunta es esta: ¿por qué tuvimos que sufrir juntos con Cristo? ¿Y por qué tuvo Cristo que sufrir? La Biblia nos dice que en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 8, que Cristo aprendió la obediencia a través de su sufrimiento. Pablo sabía que su sufrimiento era para que él también aprenda a obedecer. Y también para su bien y para la gloria de Dios. Pablo sabía que su sufrimiento estaba trabajando para hacerlo cada vez más a la imagen de Cristo. Debido a la caída de Adán y Eva, hemos empañado en la imagen de Dios. Y ya no vivimos como en la imagen de Dios. Nuestra vida no refleja que fuimos creados a la imagen de Dios. Parte de nuestra vida cristiana es que Dios está trabajando en transformándonos a su imagen. Y Pablo lo sabía muy bien. Pero lo que le doy valor a Pablo durante todo esto no fue solo el objetivo final. Pablo sabía que estaba logrando su objetivo con la fortaleza y el poder de Dios. El sufrimiento de Pablo no es algo que él lo hizo solo, lo hizo con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a aplicar la misericordia de Dios a nuestras vidas. El Espíritu de Dios trabaja en nosotros para ayudarnos a crecer en nuestro camino con el Señor. Es por eso que no sufrimos solo. Pablo menciona esto en el primer capítulo de este libro. Él dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de todo consuelo, al cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podemos consolar a los que están en cualquiera aflicciones, dándoles el consuelo que a nosotros mismos somos consolados por Dios. Pablo sabía que estar unido con Cristo le dará la presencia del Espíritu Santo. Y esta unión es posible gracias al nuevo pacto de que Pablo habla en capítulo 3 de este libro. Este nuevo pacto es una nueva relación legal que Dios estableció con su nuevo pueblo a través de Jesucristo. Su obra terminada, su vida, muerte, resurrección y ascensión. Este nuevo pacto se cumplió, es un cumplimiento del antiguo pacto de que Cristo cumplió con su muerte y resurrección. Este nuevo pacto abrió la puerta para que recibamos los beneficios completos de Dios, su amor, su misericordia y su cuidado. Por eso que nuestro sufrimiento es diferente
porque tiene esperanza. Es contrario a como experimenta el sufrimiento los incrédulos. El incrédulo ve al sufrimiento desde una perspectiva terrenal y temporal, pero nosotros lo vemos desde un punto de vista eterno y celestial. Vemos nuestro sufrimiento con una lente diferente. Para nosotros, el sufrimiento conduce a la vida, pero al incrédulo conduce a la muerte. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Por eso sufrimos. Sufrimos para tener vida. Por eso Pablo hace la distinción en versículo 17 entre el hombre exterior y el hombre interior. Mira que dice él. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueve de día en día. ¿Qué quiere decir Pablo acerca del hombre exterior y el hombre interior? Muchos comentaristas creen que Pablo se refiere al cuerpo solamente, o cuerpo físico solamente, al hombre exterior, y la alma como el hombre interior. Calvino y Sproul y otros creen que no solamente se trata del cuerpo, sino a la persona completa. Pues estoy de acuerdo con Calvino y Sproul, quien dicen que Pablo no está hablando solamente del cuerpo físico, sino de la persona completa, la persona total. Sabemos que somos creados tan cuerpo y alma. Esto es lo que nos dice, esto es lo que nos hace imagen de Dios. Tener cuerpo y alma, o muchas veces o espíritu, nos hace consciente tanto con las cosas espirituales como las cosas terrenales. Tenemos una conciencia de Dios y una conciencia del reino celestial. Por lo tanto, tenemos una naturaleza espiritual y una naturaleza terrenal. En la caída de Adán y Eva, nuestra naturaleza terrenal quedó sujeto a las consecuencias de la caída. Esto incluye corrupción, rebeldía y que nuestro cuerpo físico va decayendo. Nuestra naturaleza espiritual murió. Lo que significa es que ya somos separados de Dios. Por lo tanto, Pablo habla acerca de la muerte de una naturaleza y el avivamiento de la otra naturaleza. ¿Cuál es la diferencia? Pablo habla de la muerte de la naturaleza terrenal y el avivamiento de la naturaleza espiritual. La naturaleza celestial. Los conocemos como el hombre viejo y el hombre nuevo. Y ese lenguaje de hombre viejo y hombre nuevo es común en todas las cartas de Pablo. La persona exterior se refiere al hombre viejo en Adán. Ese está bajo la maldicia del pecado. Es la naturaleza pecaminosa. La persona interior se refiere a la nueva naturaleza espiritual que la vida en el espíritu. Pablo está alertando a la muerte de la naturaleza pecaminosa del viejo yo, da muerte a los hábitos pecaminosos de la vieja naturaleza. Debemos leer el versículo 16 juntamente con Romanos 6, 5 a 6. Dice esto: porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo hacemos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fue destruido, a fin de que yo no seamos esclavos de pecado. Somos llamados diariamente a morir al viejo yo. Y esto es parte de nuestro sufrimiento. Esto es ese sufrimiento de que yo creo que Pablo está hablando. Sufrimos para aprender a dar muerte al viejo hombre. Este sufrimiento es particular a los cristianos. Es diferente a los incrédulos. Los cristianos sufren porque
por ser hechos a la imagen de Cristo. Por lo tanto, lo experimentamos al mismo sufrimiento que los incrédulos. No experimentamos, perdón. El incrédulo sufre por su pecado, nosotros sufrimos por el pecado. Uno de los conceptos erróneos sobre la vida cristiana es cuando es una vez que nos convertimos en cristianos, ya no pecamos, ni queremos a pecar. Pero eso no es cierto. Ser cristiano no significa que ya yo no quiero pecar o que no vamos a pecar. La vieja naturaleza pecaminosa no muere automáticamente. El hombre exterior experimenta todos los efectos de esta caída. La decadencia del cuerpo físico, el aviejamiento, la enfermedad, etcétera, etcétera, el pecado, todos los deseos pecaminosos, el hombre exterior todavía lo va a experimentar. Pero no ponemos confianza en la carne. Sin embargo, la carne naturaleza pecaminosa todavía está activa. Cuando Cristo nos libró del poder y el dominio del pecado. Pero el pecado todavía permanece en nosotros. Pero cuando nos convertimos al cristianismo, comenzamos a luchar y batallar en contra del pecado a través de nuestra carne o cuerpo. Esto es parte de nuestro sufrimiento. Luchamos en contra de nuestra naturaleza pecaminosa para no cumplir sus deseos. Pablo se refiere a esto en Gálatas 5:16, que sobre caminar en el Espíritu. Ahí es donde entra el hombre interior. El hombre interior es la vida en el Espíritu que Cristo ha renovado por su muerte y resurrección. El hombre interior es el nuevo hombre. El hombre interior está siendo renovado. La forma en que este hombre interior se renueva es a través del sufrimiento. Pablo nos da una gran descripción de los resultados de los sufrimientos en Romanos 5, 3 al 4. Dice esto. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probada, y el carácter probado esperanza. Una de las formas en que crecemos en santidad es mediante el sufrimiento. Es por eso que Pablo cambia nuestro enfoque de esta vida a la siguiente. Una de las luchas que enfrentamos muchos cristianos es pensar en la otra vida. ¿Cuántos de nosotros pensamos en nuestro futuro hogar? ¿Cuántos de nosotros pensamos en la eternidad? Los anima a pensar en su sufrimiento desde un punto de vista celestial. Porque si no tenemos cuidado, el sufrimiento puede hacernos amagar. Puede hacer que vemos a Dios como malvado y malo. Podemos ver el plan de Dios hacia nosotros como malo o sin propósito. Muchas personas abandonan la fe a causa del sufrimiento. Jesús nos habitó de esto en la palabra de sembrador. La semilla que se fue a causa de la tribulación, la semilla creció, pero cuando llegó las pruebas y las tribulaciones, la semilla murió. Eso es lo que pasa cuando vemos nuestro sufrimiento desde una perspectiva terrenal. Pero si vemos un sufrimiento desde un punto de vista celestial, sabes que tu sufrimiento conduce a la vida. Por eso Pablo compara esta vida a la próxima. Pablo dice que estas pruebas de la vida no se compara con la eternidad de paz y alegría. Por eso Pablo usa dos palabras, pasajera y leve. La palabra pasajera se refiere a este periodo de tiempo, en esta vida, no de 2 semanas, 2 años, 20 años, es durante esta vida acá. Pablo no está diciendo que experimentamos sufrimiento en esta vida, pero el sufrimiento que experimentamos es corta en comparación con el sufrimiento que experimentan aquellos que no conocen a Cristo. Su sufrimiento durará para el resto de su vida. Pero en Cristo
son leves y fáciles de soportar. Porque si comparas 80 años con la eternidad, no hay comparación. Un ejemplo que yo puedo presentar es mi amigo y su esposa acaban de tener un bebé. Y yo estaba en la casa y estaba sentado allá y mirando a la esposa interactuando con su bebé. Y la vi como un feliz en su cara. Y le pregunté cómo se sentía. Y ella respondió de una vez. Y me miró y dijo, es como si estuviera viviendo un sueño. Sonreí porque recordé lo duro y lo difícil de su embarazo. Ella sufrió mucho durante su embarazo. Pero su sufrimiento no se compara con la alegría que está experimentando ahora. Los 9 meses de incomunidad, el dolor no se compara con el resto de la vida con el bebé. Así también nosotros vamos a hacer. Nuestra vida aquí, corta, no se compare con la alegría y el paz y el gozo que vamos a experimentar en la próxima vida. Por eso que Pablo dice que el sufrimiento de esta vida nos prepara para la próxima vida. No se compara porque no dura. El versículo 18, Pablo termina aquí, dice esto. A no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Por eso que Pablo pone nuestro enfoque en las cosas de arriba. Y Pablo usa esas mismas frases en Colosenses 3:2 cuando dice esto. Ponga la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. ¿Qué quiere decir Pablo con ponga nuestra mirada? Pablo se refiere a poner nuestros afectos, nuestro amor y deseo en las cosas de Dios. Es tener un deseo y vida dedicada a Dios. Es lo que Jesús nos dice en Mateo 6:33. Pero busca primero su reino y su justicia. Pablo nos está diciendo que prestamos mucha atención en la cosa celestial. Que tengamos nuestros ojos fijos en las cosas de arriba. Y Pablo nos da una razón, porque las cosas invisibles son eternas y las cosas visibles no son. Una de las cosas más difíciles de ser cristianos es este hecho. Es el hecho de creer en las cosas invisibles. A veces no podemos evitar caer en la trampa de este mundo y negar la realidad de las cosas invisibles. Vivimos en una sociedad muy más secular, donde es más difícil creer en cosas que no podemos ver con nuestros ojos. Esto hace que sea más difícil a no creer en las cosas invisibles y no contrastarse en las cosas que no se ven. Pero las cosas invisibles son reales y eternas, mientras que las cosas visibles son temporales. El apóstol Juan menciona eso en 1 de Juan 2:16-17. Dice esto. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la ignorancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero lo que hacen la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo se va a acabar. Entonces, ¿por qué poner nuestro enfoque y energía en este mundo si un día este mundo se va a acabar? Por eso que Pablo nos dice que pongas nuestro enfoque en las cosas que por venir y concentramos vivir para la próxima vida. Y Pablo se refiere a lo que teólogo se llama el ya y todavía no. El ya y todavía no significa que hay promesas que son verdaderas ahora, pero aún no son cumplidos o no han sido cumplidos. Por ejemplo, Pablo habla de la resurrección en este libro. ¿Qué quiere decir Pablo con la resurrección? Pablo quiere decir que hemos resucitado espiritualmente, pero todavía no físicamente. Es decir, que nuestro cuerpo físico no ha resucitado. Hemos resucitado espiritualmente y hemos
cobrado vida para Dios. Eso significa que nuestro hombre interior ahora está experimentando hasta cierto punto la resurrección. Nuestro cuerpo físico aún no ha realizado la resurrección. En el sentido que de nuestro cuerpo físico aún no está hecho para el cielo. Una de las razones por que todavía pecamos como cristianos es porque aún no hemos experimentado el beneficio completo de la resurrección. Eso es lo que quiere decir Pablo, que nuestro hombre exterior se está descomponiendo mientras que nuestro hombre interior se está renovando. Estamos experimentando lentamente lo que hay y lo que ya no es todavía. Vivir en esta era de allá y todavía no es vivir con la realidad futuro en el presente. Estas verdades son ciertas hoy y serán realidades en la era verdadera, que es el próximo vida. Estas cosas son ciertas para ti ahora, pero aún no lo has experimentado completamente. Por eso que Pablo dice, pongas nuestros ojos en las cosas que no se ven. Es enfocarnos y creer en las promesas de Dios. Esto se llama viviendo en fe. Y Pablo nos está llamando acá a caminar por fe y no por vista. Caminar por fe es creer en Dios. Y creer en Dios es confiar en Dios. Caminar por fe es caminar con la creencia de que aunque no hemos visto las cosas prometidas de Dios, sabemos que son verdaderas. Como dice Pablo, sí y amén. Eso se debe que esta tierra y esta vida pronto terminará. Todas las cosas que vemos llegarán a su fin un día. Pero las cosas que no vemos serán realidad. Y cosas que no son verdaderas y eternas. Al correr al año final, recordamos las promesas de Dios. Caminamos con ánimo y caminamos por fe y no por vista. No dejes que este sufrimiento corto y temporal te desanime de Dios. Dios lo permite si es para nuestro bien y para su gloria. No veas tu situación como si Dios estuviera enojado contigo o como si hubiera abandonado. Mira tu situación con alegría porque Dios te ama. Dios se preocupa por ti y quiere ser glorificado a través de ti. Siempre que dudas del amor de Dios por ti, piensa en la cruz. Cristo experimentó el rechazo, odio, incluso la muerte porque te ama. Si su amor es tan fuerte que cuando le preguntó al Padre si iba otro camino, respondió y dijo, no. Cristo experimentó el dolor y el sufrimiento que pasamos a causa de nuestros pecados porque te ama. Me encanta lo que dice Pablo en Romanos 8:32. El que no negó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Qué es lo que Dios nos dará? Si nos dio su regalo más grande, su Hijo, ¿por qué nos dará su amor? Dios es llamado Padre por razón. Él nos ama y lo cuida a nosotros. Cristo es nuestro ejemplo y seguro. Por eso aprovechamos este año para reflexionar sobre el amor de Dios. Amén. Padre, te damos gracias.